Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento ya con el abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hablar sobre estos avances que se han dado ya en estos últimos días en el diálogo entre el gobierno y la CONAIE. Vamos a tratar de enlazarnos inmediatamente con el ministro de Gobierno a propósito de estos acuerdos, unos que han tenido que ver con el tema financiero, las propuestas que llegaron desde los sectores indígenas y sociales sobre la banca pública y privada, y también tendremos un diálogo con el ministro de Gobierno para hablar sobre la situación carcelaria en el país. Recordemos también que a propósito de lo ocurrido en la cárcel de Santo Domingo, con esta reciente masacre donde fueron 12 personas fallecidas, algunos heridos, y se reportó pues imágenes impresentables de lo que ocurrió en esta cárcel. El sistema carcelario todavía no tiene el control total por parte de las autoridades del SNAI, y esto es pues parte de lo que será nuestro diálogo con el ministro de Gobierno, el abogado Francisco Jiménez, a quien lo tenemos ya precisamente este momento en conexión. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Le rogamos el micrófono, parece que está apagado este momento. Ahí estamos, perfecto. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, ministro. Primero hablemos un poco de los diálogos, cómo avanzan, cuál es su lectura de los acuerdos alcanzados durante estos primeros días. Bueno, la verdad que yo creo que han sido bastante positivos. A mí me parece que estos 15 días dejan una experiencia muy positiva respecto de la posibilidad de llegar a acuerdos sanos, transparentes, buscando lo mejor para el país y sobre todo para los 18 millones de ecuatorianos, ¿no? Esto no se trata de una cofradía ni de reuniones ni secretas ni solamente con grupos delimitados, porque cualquiera que ha pedido estar en la mesa ha podido ingresar. Pero eso no nos ha impedido avanzar con los acuerdos, tomar definiciones, y sobre todo en la mesa 2, que es la de banca pública y privada, pues se han podido tomar algunas decisiones interesantes. Hace 2 días se cerró esa mesa con 4 ejes perfectamente definidos de condonación, reestructuración, recalificación y créditos productivos. Y la otra mesa, que es la mesa que tiene que ver con la focalización de subsidios, pues también está avanzando bien. Es un tema un poquito más denso, todos lo sabemos, no es ningún secreto. Resultados buenos de aquí a unas semanas más. Sería importante evaluar un poco sobre los acuerdos con respecto de la mesa de banca pública y privada. Ya se ha informado ampliamente en estas últimas horas, pero respecto a la focalización del precio de los combustibles, una mesa que será retomada la próxima semana, ¿cuáles son ciertos parámetros que se van a tomar en cuenta principalmente para ejecutar esta focalización? Bueno, no nos olvidemos que cuando fueron las manifestaciones, el presidente dictó un decreto, el presidente de la República, decreto para que exista la posibilidad de condonación hasta deudas de $3.000. Así es. Luego fue ampliado ese monto a 10.000 de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Humanitario, que pues se ajustó a lo que señala, si no me equivoco, la reforma del artículo 296 de esa ley, lo cual pues permitió aumentar la posibilidad de esa condonación, obviamente sujeto a algunos parámetros que tienen que ser establecidos por la institución que la otorga. Luego de eso, también en materia de reestructuración se establecieron parámetros más o menos similares, de $3.000 hasta $10.000, lo cual permite tener un alivio financiero, sobre todo para las familias en los sectores más populares que antes estaban un poco asfixiadas con este tipo de deudas. Y aparte de eso, como ya lo mencioné, se llevaron a cabo una serie de amplitudes en los créditos productivos. Ya se había facilitado 75 millones para crédito agrícola y productivo, crédito accesible, se lo incrementó en 25 millones más, y finalmente entre una cosa y otra terminaron siendo 400 millones entre Ban Ecuador, la CFN y la CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de la Economía Popular y Solidaria. Entonces, hay algunas cosas allí muy interesantes que se han adoptado. Todo esto ya está siendo instrumentado. Entiendo que se van a tomar una serie de decisiones a través de la Junta de Política Monetaria para que quede plasmado justamente en una resolución y nos permita ya pasar a la siguiente mesa. Yo, como les digo, creo que ha sido un esfuerzo inédito el que se ha llevado a cabo en este país. Me parece que es una nueva forma de expresión de la democracia representativa.
no se trata solamente de que alguien resulta electo y pues luego impone su programa de gobierno, sino que también se escucha permanentemente a la sociedad civil, se escucha permanentemente a las organizaciones sociales, a los diferentes actores, tanto públicos como privados, y se toman decisiones con las cartas sobre la mesa, con transparencia y buscando lo mejor para el país. Yo me arriesgo a decir que estamos en un momento inédito que debe ser aprovechado por los distintos actores políticos y sociales y que puede arrojar muchas cosas beneficiosas para todo el Ecuador. Importante haber llegado a estos acuerdos a pesar de que tuvo que pasar 18 días de un paro que ya queremos pasar al olvido, ministro. Ya hemos hablado sobre los acuerdos respecto a la banca pública y privada. Sin duda será un alivio, entendemos, y de acuerdo a lo que nos han expresado también quienes están del otro lado del sector de la CONAIE, que han aceptado y han reconocido que son algunos avances importantes, principalmente, como decíamos, el alivio a las finanzas personales, en algunos casos familiares y de gente que está en esta situación. ¿Cuáles mencionaba hace un momento los parámetros que serán tomados en cuenta para el tema de la focalización? Una mesa que será reinstalada ya la próxima semana. Bueno, la focalización tiene 4 puntos que son esenciales, ¿no? Y sobre los cuales ya existen coincidencias en la mesa. El primero, que el subsidio es necesario y que para trabajar en una focalización eficiente es necesario lograr que los sectores más populares sean los más beneficiados. Lo peor que le podría pasar a la focalización es que no focalice y que no vaya para los sectores más populares, sino que vaya pues a otros sectores que no necesariamente están requiriendo ese tipo de facilidad. El segundo punto sobre el cual nos pusimos de acuerdo es el principio de subsidiariedad y solidaridad, que gira alrededor de los mismos criterios, es decir, que tiene que ver con las personas que más necesitan este tipo de facilidades. También el tercer punto que se estableció en la mesa es que todos los ahorros que se generen por este ejercicio de focalización deben enfocarse en programas sociales específicos con énfasis en la ruralidad. Allí particularmente estamos hablando de la desnutrición infantil, que no nos olvidemos que el presidente Guillermo Lasso creó la Secretaría para combatir la desnutrición infantil crónica y estableció la prioridad de un fondo de $300 millones al año para combatir este flagelo, y lo que se recaude en términos de focalización de subsidios irá para alimentar este fondo, y también para el crédito productivo, que ya lo mencionamos hace un rato, que es el que tiene que ver con las Mesa 2, pero que es una facilidad directamente a la vena del sector rural y de los sectores populares del Ecuador. El cuarto punto es que coincidimos que vamos a trabajar de manera conjunta para levantar información y registros necesarios con la base de mecanismos tecnológicos que nos permitan llegar a una solución eficiente. Son los 4 puntos sobre los cuales hay coincidencias en la mesa respecto de la focalización. Esperamos que la próxima semana podamos avanzar. Debo decir que no es un tema fácil, ¿no? Porque quizá uno de los más complicados. ¿Cómo? Quizá uno de los más complicados. Sí, es uno de los más complicados. Nosotros no es que por primera vez vamos a ver este tema, lo hemos estado revisando hace mucho tiempo, pero bueno, 2 cabezas piensan mejor que una y 10 cabezas mejor que 5. Así que vamos a ver cómo el asunto va derivando en las próximas semanas, y lo que sí es que esperamos llegar a un buen punto de consenso respecto a este tema que entendemos, como usted bien dice, es uno de los más complicados, pero no quiere decir que no debamos afrontarlo, que no debamos hacer el esfuerzo máximo por encontrar soluciones. En adelante, ¿cuál de las mesas podría ser o podría implicar uno de los mayores desafíos dentro de este proceso de diálogo y acuerdos con la CONAIE? Bueno, la de focalización, sin duda es la que más desafío representa. ¿Es una y la siguiente? Estuvo en el centro de los debates, la discutimos hasta el último día de las movilizaciones, se llegó a un acuerdo en materia de subsidio generalizado. En alguna reunión que tuvimos yo propuse, bueno, si tanto estamos hablando del tema de focalización, pues propónganos una alternativa. Fue algo que en su momento no cayó muy bien, pero definitivamente es probablemente uno de los grandes desafíos. Pero a estas alturas, tanto ellos como nosotros estamos conscientes de que no se trata de un tema de poca importancia, ni tampoco de falta de voluntad para hacerlo, simplemente que es complejo. Y simplemente que cuando uno trata de solucionar este tipo de cosas, se arriesga a que pueda producir un mercado negro, o a que se pueda derivar en contrabando, o a que no cumpla los propósitos para los cuales fue concebido, y eso no nos puede pasar. Cualquier mecanismo que se tome tiene que tener razonables niveles de certeza de que va a ir a las personas más necesitadas.
Entonces yo creo que nos estamos dando el tiempo para trabajar eso y vamos a ver qué resultados se arrojan las próximas semanas. Hay un tema que podría ser desafiante también respecto de los ingresos, al menos presupuestados, proyectados en el tiempo, y es las demandas que tiene el sector indígena respecto del extractivismo, la ley de hidrocarburos y también la extracción minera. Hay algunas demandas que podrían complicar de alguna forma ciertos planes que estaban en la hoja de ruta del gobierno. Sí, petróleo y minas lo vamos a ver la próxima semana. Allí no nos olvidemos que se derogó el decreto 95, si no me equivoco. 95, y se reformó el decreto 151 respecto de la actividad minera. Establecía ya una serie de criterios, como por ejemplo las áreas hídricas protegidas, tierras ancestrales, consulta previa y debidamente informada. Es decir, parámetros que permitían establecer un equilibrio entre la necesaria explotación a través de una actividad minera y petrolera responsable y el respeto que tiene que haber a los derechos de los pueblos que viven en esos territorios, porque no puede ser que un proceso de desarrollo se haga de espaldas a los pueblos que de alguna manera tienen que sufrir para después beneficiarse de ese desarrollo. Entonces, aquí en este barco estamos trepados todos, y sí tiene que haber criterios de sostenibilidad, de responsabilidad ambiental, de corresponsabilidad en la explotación de esos recursos, y eso es lo que se va a tratar de plasmar en estas mesas petroleras o de análisis de petróleo y minas. Esa va a ser otra mesa dura, porque ahí hay criterios de desarrollo, hay criterios ambientalistas, hay criterios conservacionistas, hay criterios de democracia que tienen que ser respetados respecto de los pueblos que allí habitan, que tendrán que manifestarse en lo que se acuerde dentro de la mesa, pero nosotros, como siempre digo, ¿no? El que habla con la verdad, pues no tiene que tener mucho miedo a las cosas, sino simplemente a no lograr obtener los resultados que se buscan en el tiempo que se especifican. Y precisamente ese podría ser uno de los temas más desafiantes, tomando en cuenta que la visión de desarrollo que tienen desde el gobierno, la visión de sostenibilidad que tienen desde el gobierno, la visión de esa necesidad que se tiene desde el gobierno no es precisamente la misma que se tiene desde los sectores que este momento demandan cambios, desde los sectores que precisamente demandaron las reformas al decreto 151. Bueno, hay que tomar en cuenta un poco que somos un país construido desde la desconfianza, ¿no? Y eso a veces dificulta los procesos de políticas públicas. Somos un país que todavía está en su propio proceso de síntesis social, con bastantes visiones, con cosmovisiones, que están algunas enfrentadas con otras, ¿no? También para nosotros estos 18 días fue una lección de la diferencia de visiones que existen en el Ecuador, y no solamente estamos hablando de costa sierra, sino de la Amazonía también. Yo estuve muy atento a los relatos que sobre todo los miembros de la Confenaye que estaban allí, de los pueblos amazónicos, describían sobre sus tierras, sobre los procesos de explotación y sobre las necesidades que ellos también tenían, ¿no? Un ejercicio de política pública no se hace solamente para decidir, sino también para escuchar y estar atento a lo que los otros tienen que decir. Y yo creo que dentro de eso, pues, al menos de nuestro lado, supimos sacar algunas conclusiones importantes y estamos seguros que esas se van a ver plasmadas dentro de la mesa. Yo soy un optimista y creo que este ejercicio que estamos haciendo en las mesas de diálogo, que hoy por hoy sí son mesas de diálogo con resultados efectivos diferentes a lo que había sucedido en tantos gobiernos anteriores, nos van a permitir obtener resultados que van a ser en beneficio de todo el Ecuador, y sobre todo buscar la construcción de ese Estado verdaderamente plurinacional, ¿no? La diferencia entre lo que sucedió en los procesos europeos versus los procesos latinoamericanos es que en Europa primero fue la nación y luego la nación se consolidó en un Estado. Acá en Latinoamérica primero se construyó el Estado y a las bravas, y la nación todavía es un proyecto pendiente. Nosotros también somos hijos de esa historia y de esos procesos, y tenemos que entenderlos para ver cómo avanzamos dentro de esas lógicas. Estamos, creo que todos, en la búsqueda de este equilibrio necesario para lograr los acuerdos, tomando en cuenta principalmente lo que usted ha mencionado también, y estas visiones distintas desde lado y lado respecto al desarrollo, de la sostenibilidad, y también lo que del otro lado consideran que es un atentado contra los derechos de la naturaleza y de la gente que está siendo parte como víctimas de la explotación minera. Ministro, quiero antes de cerrar la entrevista abordar un tema que me ha preocupado durante esta semana, una nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo, esta vez 12 fallecidos, las escenas impublicables de lo que ocurrió
puertas adentro en este centro carcelario. Evidencia sin duda que no hay un control total por parte del gobierno, del Estado, del sistema penitenciario. ¿Qué hacer de aquí en más? ¿Cómo evitar esto? Porque siguen los enfrentamientos entre bandas y no hay un control. Han pasado varios meses, cerca de 400 muertos. Sí, es una situación muy dolorosa que no deja de ser un flagelo para el Ecuador. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con reformar de pies a cabeza el sistema de rehabilitación social. El presidente ha sido muy contundente al respecto. No es un premio consuelo, pero al menos este tipo de incidentes se ha producido de forma un poquitito más esporádica. Se está trabajando, yo tengo conocimiento de que el ministro del Interior, junto con el representante del SNAI y con el señor presidente de la República, están trabajando a fondo por cambiar todos los parámetros de manejo y de relacionamiento en el sistema de rehabilitación social. No es un asunto sencillo, son problemas profundos que se arrastran desde hace unos 20, 30, 40 años y que se agudizaron los últimos 15. Todos sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Decisiones igual hay que tomarlas y yo espero que de aquí hasta fines de año tengamos verdaderamente mejores resultados en materia de seguridad, porque hay que estar claros que el universo que se vive en las cárceles es realmente infrahumano y tenemos que poner todo de nuestra parte en términos de decisión, de voluntad política, de recursos, de tecnología y de una serie de medidas que no solamente tengan que ver con lo represivo para poder cambiar la realidad de las cosas. Lo de hace 2 días fue algo realmente brutal, como usted bien dice, impublicable, con algunas imágenes impublicables. Así es. Pero no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando contra esto y tenemos que buscar la manera de tomar definiciones que nos den un poco más de tranquilidad a los ecuatorianos, y el presidente de la República está trabajando decididamente para lograrlo. Hay un hecho que ha llamado la atención en estas últimas horas y es que se ha confirmado ya la salida del director de la cárcel de Santo Domingo. Algunas declaraciones que entendemos las dio a su salida. Hay medios locales que habían registrado y dijo parte de sus declaraciones. Le quiero poner a consideración, señor ministro, y para comentar inmediatamente, por favor. Según las declaraciones de ayer del ministro, se hace lo posible, no creo que esté controlado cuando todavía tenemos un centro de 900 privados de libertad con una población de 1.230 más o menos. No está controlado, no está controlado el hacinamiento. Hay que seguir trabajando de manera objetiva en el tema de dar los beneficios. Ahí está, si se quiere bajar hacinamientos, se tiene que bajar y trabajar en beneficios. Doctor, durante su gestión se hicieron muchas solicitudes como medidas de seguridad, que se habilite un paso, se desmonte, que se instalen cámaras, todo. ¿Se cumplió? ¿Hubo el apoyo de las otras autoridades? El Estado se fracciona cuando se trata de reaccionar frente a este tipo de situaciones. Cuando el Estado se ponga de acuerdo y haga un frente en común, las cosas irán cambiando. Se hace desde el SNAI grandes esfuerzos, el director nacional hace grandes esfuerzos, en territorio el SNAI hace grandes esfuerzos, pero sin el acompañamiento del Estado en conjunto, en equipo, difícil es que una sola institución quiera hacer el cambio. Entonces, es el Estado en su potencial que tiene que hacer presencia. ¿No hubo la repotenciación en seguridad? Todavía no. Esperamos que... ¿En qué porcentaje deja el proyecto del censo? Todavía no está ni siquiera iniciado el censo penitenciario, a pesar de que se ha pedido, que es la única forma de oficializar los porcentajes de gente que hay aquí, porque eso es lo que... Señor ministro, no hay un frente común, no hay acuerdos, el Estado está fraccionado, no hay un acompañamiento, no se ha repotenciado y no hay censo penitenciario. Algunas de las quejas que de alguna forma sí son, quizá al menos ha sido esta la lectura, un jalón de orejas para el gobierno. Bueno, yo discrepo con eso, ¿no? A mí por principio, cuando a las personas se las conoce más cuando salen de un cargo que cuando entran. Porque claro, cuando entran todo es rosas y laureles, y cuando salen las cosas no son necesariamente iguales. Entonces hay que ver qué razones son verdaderamente objetivas y cuáles razones están motivadas justamente por la salida. Pero independientemente de eso, la crítica hay que validarla.
la crítica hay que aceptarla. Yo creo que es necesario un esfuerzo mayor de convergencia del trabajo que está haciendo el SNAI, que veo que fue reconocido por el director saliente, con el trabajo que están haciendo las diferentes instituciones. Aquí se trata de un trabajo en conjunto, Ministerio del Interior, SNAI, en lo que corresponde a las diferentes instancias en materia de seguridad, en rehabilitación social, en el sistema carcelario, inclusive en administración de justicia. No es un problema sencillo, pero creo que tampoco es inabordable, y me parece que allí hay algunos elementos que hoy ya permiten sacar conclusiones claras sobre lo que está fallando, y estoy seguro que eso se va a plasmar en las decisiones que se tomen en los próximos días. ¿Cuál es el mea culpa de todo lo que ha dicho el director saliente? Bueno, personalmente, si me lo dice a mí, mire, esa no es mi cartera, porque yo soy ministro. Sí, entendemos, pero de alguna forma hay decisiones de gobierno que son importantes en este proceso. A mí, en una opinión personal, yo creo que el modelo de rehabilitación debe ser profundamente analizado. El modelo de rehabilitación social, porque él hablaba, por ejemplo, de un factor de hacinamiento allí que es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay personas que están por delitos mínimos o menores y expuestas a circunstancias en que se convierten en rehenes y en carne de cañón para las acciones de estas bandas organizadas. Entonces, me parece que allí hay un trabajo muy profundo que hacer. Entiendo que la SNAI lo está haciendo, porque en algún momento pude conversar con el general Ramírez sobre este tema, así que no estoy hablando pues simplemente de la boca para afuera, sino también del trabajo que ellos ya están llevando a cabo. Pero está claro que todavía falta mucho, ¿no? Como digo, son años de desinstitucionalización y de agravamiento de estas fracturas que en algún momento tienen que ser enfrentadas. El gobierno del presidente Guillermo Lasso las está enfrentando. Obviamente estamos trabajando denodadamente para superar estos problemas, pero estamos claros que todavía falta mucho por hacer para lograr resultados que ya le den un poco más de tranquilidad y paz a la ciudadanía. ¿De quién depende y dónde están fallando los controles de seguridad? Hemos visto después en requisas armas, celulares, droga. Bueno, es lo que le decía hace un rato, ¿no? Es el modelo de rehabilitación social el que tiene que ser revisado en su integralidad. Yo entiendo que ese es un proceso que se está llevando a cabo, porque, como le digo, lo he conversado con el general Ramírez, pero eso tiene que ver con un conjunto de controles, de revisiones, de personas, de autoridades, de procesos, de protocolos, que están siendo trabajados por la SNAI, que es la entidad encargada de gerenciar estos aspectos, y seguramente pues estarán tomando las mejores decisiones respecto a este tema, pero está claro que el tiempo apremia y que debemos actuar con la mayor celeridad posible para que estos hechos lamentablemente muy sangrientos no se repitan. Pues sí, no queremos ser nuevamente testigos de una masacre similar. Hemos visto ya bastante. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y siempre un gusto poder comparecer ante sus micrófonos. Gracias. Ha sido el abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, hablando sobre los primeros acuerdos con el movimiento indígena y también la situación carcelaria del país. Un tema que tendrá que ser abordado de forma integral. Hay algunos cambios necesarios y urgentes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.